Capítulo 3. Después de correr por varios minutos, Ayesha llegó a la orilla de la playa, achicharrándose por la intensa ola de calor que envolvía el ambiente. Metió sus pies en las olas que estallaban y removían arena. Al sentir el agua fría y la cina en las plantas de los pies, se sintió reconfortada, aunque no del todo bien. Del todo, había vertido un par de lágrimas al correr de su casa y algunas habían introducido en su boca. Sentía la lengua salada y la boca seca. Arriba del cielo y del sol parecía una naranja gigante partida por la mitad, vista de frente, y estaba circundando por conjunto de nubes blancas que regaban las más diversas formas y figuras alargadas y esponjosas. La intensidad del azul del cielo solo rivalizaba el color en el calor turquesa, el mar turquesa del mar, quieto y odulente. La mirada de la niña se perdió ante tal hermosa combinación crónica. En su interior se sintió mal por haber sido tan grosera con su padre. Deseó regresar el tiempo atrás y que esa discusión nunca le hubiera sucedido. Pero los viejos en el tiempo solo pasaban en las historias de ficción. Esto era la vida real, una vida montona y aburrida. A lo lejos, además del canto de las gaviotas que revoloteaban haciendo piruetas, escuchó unos pasos y unos chiflidos característicos de alguien muy familiar. Esto es un asalto, dijo una voz detrás de ella, mientras sentía que algo le punzaba en la espalda. Dame todo lo que tengas. ¿Y qué pasa si no tengo nada? Tommy se va a... ¿Qué vas a hacer? Ayesha volteó y vio a su mejor amigo sosteniendo un palo de madera y apuntándole hacia ella como si fuera un arma. Era un joven pelirrojo, lleno de pecas, con una amplia sonrisa, dientes chuecos y unos cuantos años mayor que ella. Te obligaría a ir a casa de la señora Tenderman toda una tarde para que te contara su vida por enésima vez. ¿Qué tal te suena eso? Terrible, además de soportar el olor de tus posesiones por demás amargas. Siempre que entro a su casa algo mareada. He escuchado que sus pócimas de amor son bastante buenas. Mi padre dice que conoce varios manitromios que se han formado gracias a la señora Tenderman. ¡Qué asco! ¿Te imaginas? Un auténtico horror. Casarse no es tan malo. Ve a mis padres, por ejemplo. Incluso ustedes deberán sentir cabeza algún día, señorita Yesha. Quizás algún día, en 100 o 200 años, lo empezaré a considerar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo de siempre. De camino aquí venía pasando que deberíamos hacer algo diferente para variar. ¿Te parecería ir a las ruinas y explorar por ahí? Suena divertido. Vayamos. Ambos amigos salieron de la aldea, atravesando las pocas casuchas que yacían en guardas por ambos costados, saludando a los vecinos e incluso bromeando con algunos de ellos. Casi no había gente joven en la aldea. Tener descendencias en esos tiempos de escasez era muy inusual. Se adentraron por un camino diáfano, casi carácter de vegetación, salvo por algunos helechos delgados y amarillentos, y por una piedra desperdigiadas y semi-enterradas por la arena, que a esa hora del día se levantaba a causa del viento que exhalaba ondulaciones ardientes. En el sol era observador. Allí ella sentía un frágil piel chamucarse bajo sus rayos implacables. En esos momentos se arrepintió no haberse quedado en la aldea, refrescarse y nadar con Tommy, como casi todos los días. Hacía tantas actividades que podría haber estado haciendo: lanzar guajiros al mar, bajar cocos de las palmeras para comer y beber de ellos, e incluso sentarse a leer con su padre algunos de sus preciados libros y después discutir su contenido. Los libros eran muy valiosos en esos días. Esas muchachas partes del mundo que quedó. Casi todo el papel se había
carbonizado durante las guerras mágicas, pero en el caso de la mayoría de los habitantes de la aldea no lo consideraba de alguna importancia, aunque en otros rincones del mundo inexplorando se hubiesen pagado cuestiones profundas por ellos en Modena o en especie. Ptolemaeus poseía al menos 100 libros que guardaba con recelo. Su abuelo había sido comerciante y lo había adquirido en sus múltiples viajes y los había heredado al padre del pescador, que a su vez el paso de Ptolemaeus, quien los habitaba como su más grande tesoro y orgullo, además de su hija. Estás muy callada, Yesha. ¿Pasa algo malo? No, nada de importancia, dijo la niña, saliendo de su ensoñación. Tuve una discusión con mi padre esta mañana, eso es todo. Todos los padres son difíciles de entender, pero creo que en el fondo hacen lo que hacen por nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Bueno, en el caso de los tuyos, no lo culpo. Mira que tener un hijo tan feo como tú, por lo menos tu hermana está bonita. Muy graciosa, Yesha. Por lo menos mi cabello no son grises como los de una anciana. No son grises, son plateados. Mi padre, mi padre dice que mamá los tenía del mismo color, aunque no tengo ningún recuerdo de ella. Bueno, basta de discutir. Hemos llegado. Delante de ellos se encontraba un terreno descrético, salvo por la línea horizontal azul. Hemos llegado. Delante de ellos se encontraba un terreno descrético, salvo por la línea horizontal azul y nítida, dibujada al fondo del paisaje con un trazo firme que era el contorno matrimonio. Ayesha se sintió musculosa como siempre lo hacía, cada que visitaba esa construcción como parada sobre un pedazo de tierra en medio de una costera que desbordaba agua por todos lados. Se preguntó si el resto del mundo, aún desconocido para ella, sería igual de imponente y estremecedor que el lugar en el que estaba, y deseó tener alas como las gaviotas que día a día volaban sobre la playa. Deseó funcionar con el agua y con el aire y de escapar de su hogar, donde se sentía cautiva y ajena. Quiso ser el trueno que iluminaba la noche, la llama que crepía y baila alrededor de una fogata, y vivir aventuras que le ayudaron a entender quién era una quién era ella y cuál era su propósito de que estuviera ahí. Pensó que la vida era más que pescar y meter el océano redes tristes para capturar comida que apenas alcanzaba para subsistir. Contempló el enorme bloque de granito en la guerra, en la gemía en ruinas, apenas envasado un pedazo de la majestuosidad de alguna vez tuvo durante siglos. Había permanecido erguido y simbolizado el pináculo de la civilización interior. Ahora, ya mucho tiempo atrás, estaba circulando por diversas fuentes, caudales que se encontraban secas y estatuas derruidas donde algunos pájaros se postraban para reportar después de volar grandes distancias, así como de unas pocas palmeras que era la única que según en pie. Los jóvenes tomaron el sendero en completo siglo que los llevaría a la enorme edificación. Tommy y Ayesha habían tenido una relación tan estrecha como el pesar de los años, y pasado tanto tiempo juntos que no se necesitaban hablar, llenando los silencios cómodos. Eran amigos y estaba bien no tener que conversar de cuando. De alguna forma, cada, cada que visitaban las ruinas, cuando saltaban sin dificultad bajo el y atropellado enrejado que rodeaba el complejo, ambos amigos lo hacían de forma reversal, como si estuvieran realizando un ritual o un viaje al pasado. La vida que los habían llevado en la aldea hasta ahora era tan simple, de lo trabajo
Ayesha imaginar que cómo había sido la experiencia de la antigua civilización cuando la introducción se encontraba aún en su época de esplendor, tiempos de magia, enigma y asombro que se habían ido para no volver a el sendero hacia la construcción principal. Era un caminito muy estrecho que serpenteaba por el solitario y sofocante panorama. Algunas de las estatuas que había en el lugar no tenían cabeza, así como tampoco otras partes del cuerpo, como brazos, manos, hasta algunas partes del rostro. La niña sospechó que las estatuas sorprendaban a los antiguos hechiceros que habían vivido en tiempos anteriores y dominaban el mundo. En ese entonces se maravilló con lo bien delineado que estaba en su cuerpo, lleno de músculos y abdómenes planos, marcados, hechos de mármol, aunque llenos de mucho. Ayesha nunca había conocido a alguien que luciera así en la vida real. La mayoría de los habitantes de la aldea vivía era gente mayor que había dejado sus mejores días mucho tiempo atrás, y Tommy era un adolescente alto y flacucho, al que deseaba alimentar al menos con un trozo de pan para que no se muriera de hambre, en vez de admirar su esculpida anatomía. Cuando estuvieron juntos enfrente de la mole derruida al, al aire se sintió más fresco a causa de la sombra que arrojaba la vieja construcción. La niña percibió algo extraño en el ambiente, como si alguien estuviera observando, pero de inmediato descartó ese pensamiento. No quiso estatuar a Tommy con teorías descabelladas, de las que cada vez con su frecuencia era presa, aunque no se la había cantado a nadie. Algunas ideas debían mantenerse ocultas y encerrarlas en un baúl en más recóndito del inconsciente. Quizás así dejarían de existir más recóndito del inconsciente. Tommy empujó con todas sus fuerzas el enorme portón de acero oxidado y desvencijado de la construcción, lo que ocasionó que se produjera un chirrido tan grudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal. El olor a encerrado y producido Prodido invadió las fosas nasales de Ayesha y sintió el deseo de retroceder, a pesar de que había sido muchas veces las que había estado ahí. Sin duda, muchos restos de animales muertos abundaban en el interior del complejo, que resultaba laberíntico para cualquiera que las tuviera en ese lugar, buscando alimento, buscando alimento, y lo único que habrían encontrado habría sido la muerte en algunos de los subterráneos y posadizos que abundaban ahí, y a lo que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar por recomendación explícita de sus padres. Evitaron a un gran salón con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes, que ahora solo eran jirones de tela eh, enhomecidas, y candelabros podastros en la parte superior, hecho único que simulaba ser araña de cristal. Del techo cuarteado había varios agujeros que la luz solar se colocaba de manera furtiva hacia el interior, dándole un aspecto a todo demasiado tenebroso, pero el efecto óptico que las luces podían resultaba inquietante en aquel salón y distorsionaba los muebles, que ahí estaba lleno de telarañas y agujeradas. Había también algunos espejos sobre las paredes que no flechaban nada, puesto que estaban cubiertos de polvo y suciedad, y aun así la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en un trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuarteadura su ojo parecía
una masa deforme como la de una bestia mitológica, que tenía dos ojos sobrepuestos y aformos. De, re- de re- Te reto a llegar al pozo principal, dijo Tommy, y el primero que llegue le daría una besada al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos dan mesada, replicó Ayesha, sonriendo. Bueno, lo dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansada de ganarte en todo. Lo que tú digas, este lugar me da escalofríos, pero es inevitable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar. Me gustaba en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en el salón en particular. ¿A ti sí? Me da igual. Si se te obligaran a pasar la noche aquí, no creo que te diera la igual. Quizás de noche las cosas cambien, por eso mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. El mío también. Vamos, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto de llegar al pozo principal? No, de limpiar con la lengua todos los espejos que hay en este salón. Pues claro que de llegar al pozo. Todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacerlo más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda y por donde están esas paredes y alfombras rojas, y yo tomaré el de la derecha, por donde está el área donde estuvieron antes las grandes cónicas. ¿Te parece? Te deje el camino más fácil, no tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho a pedirle al predador un gran favor al que no podría negarse. ¿Qué te parece? No lo sé, Tommy. No creo que debemos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo con una voz chinchiñada, intimando a Geisha. ¿Acaso eres gallina? Suenas como una niña pequeña, pues de hecho lo soy. Si una niña que es capaz de comerse un bargue entero y después decir al abecedario, al abecedario ere- erectuado, solo ha sido un par de ocasiones, pero está bien, acepto el reto, te espero allá entonces. Ayesha ahora muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadizos del lado derecho del salón, tras haber dicho esas palabras, perdiéndose en la negrura que yacía delante. Ayesha se estremeció y tuvo el terrible presentimiento de que nunca lo volvería a ver a su amigo, pero trató de controlar los nervios que le provocaba el haberse quedado ahí sola, en medio de tan grande edificación, en que contenía tan pocos secretos de épocas antiguas, que no quería llegar el último lugar porque Tommy se lo cantaría por meses, por así que emprendió su camino por el sendero del lado izquierdo, que estaba mejor iluminado que el que había tomado su amigo, a pesar de que el, el piso estaba hecho de mármol. Algunos estaban. Ayesha se dio cuenta de que en ciertas zonas donde pisaba la superficie crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba interminando por el camino, el olor a cerrado era cada vez más permanente e inhumaba sus famosas nasales, dejando un aroma desagradable. Un color rojo y difuminado reinaba por los pasillos por donde iba caminando y se le hacía kilométricos. De hecho, era mucho más divertido atravesarlos con Tommy, y la verdad es que en ese momento no se sentía muy bien. Se tocó la frente y notó que estaba empapada de sudor, pero no era un sudor tibio y pegajoso como el que de siempre. Este era un sudor helado y poco espeso, como hielo derritiéndose conforme más avanzaba la luz. La luz color carmesí iluminaba con mayor intensidad el lugar, y la chica ignoraba de dónde provenía aquel extraño resplandor, como el de un sol moribundo perteneciente a una galaxia distinta. Llegó donde había un piso de madera que se encontraba apolillada, llena de agujeros, y crujía de manera espantosa con cada pisada. Temió caer, puesto que si lo hacía
tomaría mucho tiempo Tommy encontrarla, y así cada día caía, nadie podría escucharla gritar. Había escuchado decir a su padre algunas veces que las ruinas donde estaba en esos momentos había sido construidas sobre unas profundas catacum- catacumbas que se encontraban sitios de metros bajo la superficie. Además, algunos aldeanos le habían contado historias bastante turbias acerca de la naturaleza del lugar donde se hallaba. Leyendo sobre algo siniestro se había ocurrido en lo profundo de la edificación cientos de años atrás, pero eso no era el momento para recordar cosas de naturaleza, aunque les encantaba soñar y fantasear con cosas inverosímiles que jamás ocurrían. Ayesha, en el fondo, era una persona pragmática y sabía que la magia se había extinguido mucho, pero mucho tiempo atrás. El silencio ahí dentro era tan abrumador, se hubiera preferido mil veces distinguir con su padre. No se escuchaban los murmullos del mar ni del centro de la gaviota a la distancia como otras ocasiones, solo una calma opresiva y desesperante como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir, junto como el de las noches cuando estaba a punto de comenzar una tormenta. Un temor recurrente que tenía cuando era niña era que cuando y tro- llovía a tropizones se imaginaba seres monstruosos emergidos de las nubes y descendencias desde los cielos plomizos, seres de la naturaleza terrible que venían en búsqueda para llevársela lejos y aterribarle todo lo que más amaba. Se despertaba llorando y arrebatarle todo lo que más amaba. Se despertaba llorando e evitaba remoldarse entonces en la cama de su padre mientras ésta la consolaba cantándole canciones de cuna, al mismo tiempo que Laika lambía los pies de la niña, pero todo eso había quedado atrás. Ya no era una niña pequeña, se dio, se dijo, remitiéndose. En curioso como algunos miedos nunca van y se quedan guardados y en la mente inconsciente, esperando el momento para sumergir y desgarrarte la cordura con tus largos y filosos colmillos. Siguió caminando y se decidió que era demasiado tarde para volver atrás. Según recordaba, la salida hacia el pozo principal no quedaba ya muy lejos, aunque en ese lugar y en esos momentos el tiempo parecía detenerse, alejarse y contraerse como una liga. Una de las paredes observó que unos bloques de ladrillo sobresalían de otros, lo cual le pareció inusual. Por mero finjoneo y sin pensarlo demasiado tentó un bloqueo que las yemas de sus dedos, el cual se sentía áspero y rugoso, de pronto la pared se movió por completo, sumiéndose hacia el interior de la niña dio un sobresalto y se espantó contra la pared que tenía a sus espaldas. Cuando el muro que tenía enfrente terminó de hacer su lento y monótono reconoció a Yesha, notó que había unas escaleras descendentes y estrechas que se sumían en la más profunda oscuridad. La niña se sintió presa de la curiosidad. Aquel había sido un hallazgo que nunca había tenido, y eso que había ido muchas veces a ese lugar. Pensó en bajar los peldaños pero parte de las actividades de su padre recordó muchos cuentos donde la protagonista era forzada a descender por unas escaleras parecidas y nunca nada bueno salía de aquella acción, así que decidió continuar su camino. No seré un cliché ambulante, pensó. Esto está mal de una y mil formas, se dijo a sí misma, mientras hacía acopio de su valor y apresuró el paso. La ligera corriente de aire que se colocaba en el lugar ya no era tan asiaga y deshecha. Podía recibir el olor salado y fresco de la brisa marina. Se reprimió por dejarse sugestionar
por cosas sin sentido, y juró que nunca decirlo a nadie, puesto que quedaría en ridículo. Las historias de miedo simplemente no existían, y si ocurrían no lo hacían en esa parte del mundo, por donde era un extremo aburrido y monótono, absorta en sus pensamientos. Apenas se dio cuenta de que había llegado a esta frente a unas anchas escaleras que andaba a la plata alta y llegaban a un gran ventanal, por donde entraba la luz del sol de lleno, después doblar hacia la izquierda. Los rayos del astro solar irradiaba el filtraban por una ligera cortinas a través de la gran ventana con hierro forjado decorado de forma exquisita, con lujos herrajes. Atrás había quedado los pensamientos nefastos que la vida había tenido ella en el camino donde todo era más oscuro, y se sentía renovada por un sentimiento de claridad, tanto de pensamiento como el de sentido más literal. Dado que el lugar donde estaba rodeada de luz, una sensación de paz y bienestar arrumpió en su espíritu como un invitado al que se le lleva mucho tiempo esperando. Los países de las paredes. En los muros de la escalera estaba decorado con delicados dibujos de flores multicolor pertenecientes a especies de ayasha. Jamás había visto en su vida. El olor al almizcle y canela se metía dentro de sus fosas nasales, y mientras avanzaba la niña se sentía como si estuviera flotando encima de una nube suave y almohódica. ¿Debería seguir?, se preguntó. Seguro Tommy ya había llegado al pozo. Si se burlaba de ella, no importaba. Lo único que deseaba era seguir contemplando la luz del sol, y su amigo bien podía esperar un par de minutos más. Había algo que en ese lugar que la traía como una polilla hacia las llamas al pie de esos escalones. La luz estaba dispuesta de tal forma que había algo magnífico en aquellas escaleras iluminadas por gran ventanal, algo que la niña nunca había visto ni parecido en toda su vida. Sin darse cuenta, empezó a ascender como si no fuera dueña de su propia voluntad, como si estuviera obsesionado a algo más. Después de acceder unos cuantos pasos, llegaría la voluntad. Quiso tocar el vidrio y la abstinencia herrería, pero no lo fue posible, ya que la impresionante ventana le quedaba por lo menos un metro encima de su cabeza. Aunque no dejó maravillada dobló la izquierda y siguió descendiendo hipnosidada, con la certeza de que cuando las escaleras terminaran, entraría un tesoro resplandeciente que sería solo para ella y no compartirlo con nadie. Al final de la escalera se encontraba una puerta blanca, de una consistencia pulida. Parecía que había sido recién pintada, y su naturaleza concentrada con el resto del lugar, del que solo quedaban vestigios que una era extinta. Un resplandor muy intenso se colocaba por sus heridas y herrajes. La niña tocó la perilla, que era de color dorado, y al girarla se extremó facilidad se adentró hacia una habitación donde la luminosidad lo inundaba todo y resultaba cegadora. Ayesha no podía ver nada, sus ojos ardían con tanta luz, y por primera vez desde que empezó a recordar las escaleras, recibió que algo no marchaba bien. Su visión se fue acostumbrando poco a poco mientras daba pequeños pasos en el interior del cuarto, como un cervillo herido, y la habitación tenía 4 paredes alargadas pintadas de color blanco, y se encontraba vacía, salvo por una mecedora nebia que estaba enfrente de la única ventana que había en el lugar. La luz que encontraba por ahí no era natural, había algo enfermizo y demencial dentro, que a ella irración. Se escuchó un chasquido, a lo que Ayesha se sobresaltó, puesto que no había nadie más ahí que ella. Volteó en todas direcciones, pero no vio nada. Su mente
otra vez estaba haciendo pasar mal rato. Se asomó por la ventana y aunque sus pupilas se seguían encogiendo, a- trató de manera desesperada ver el mar azul y darle a aquella visión una especie de lógica, puesto que nada lo que había vivido recién había entrado ahí. La, teni- la tenía, pero no había nada de mar ni de playa, solo la ausencia de los que un paisaje tropical ofrece a la vida. La niña creyó que estaba soñando porque detrás del cristal lo que había era una inmensa ciudad cubierta de hielo. Todos los palacios, edificios, monumentos y amplias calzadas estaban forrados de nieve. Las cúplicas, las cúpulas y chapiles tenían forma puntiaguda y alargada como grandes colmillos. El tipo de arquitectura que imperaba en aquella ciudad le fue del todo desconocido y extraño para Yesha, que había vivido toda su existencia a las orillas del mar. Del cielo plosmido caían gruesos copos de nieve que descendían incendentes cubriendo todo lo que había ahí. Ahí había de una capa blanca invernal. Ayesha se registró los ojos y se sentó en la mecedora que tenía detrás de ella. Cada vez estaba más segura de que se encontraba dentro de un largo o confuso sueño. Cerró sus párpados e hizo todo lo posible para poder despertar. Todo el ambiente tenía una cualidad orínica, sin embargo todo se sentía a la vez más real que la misma realidad. La cabeza comenzó a darle vueltas como un tornado que conforme pasa el tiempo empieza a adquirir más fuerza y arrasar con todo lo que estaba a su paso. Sumida en su estado de letargo, cuando menos se dio cuenta, notó que la puerta de la habitación se abrió de manera permanenciosa y pausada. Los gonzos chirriaron produciendo un sonido agudo y aberrante. La niña quiso voltear, pero sentía el cuerpo adormecido y paralizado, porque por más que lo intentaba no podía moverse. Escuchó unos leves pasos que se dirigían de manera sigillosa hacia ella. Aunque no podía moverse el cuerpo, sintió como una ráfaga helada le recorría de los pies a la cabeza de forma violenta, como un latigazo. Sintió en la frente gotas de sudor frío que le resplandaban, pero no podía desplazar sus manos para limpiárselas. Los pasos continuaron como una gota gélico de lágrimas que se estampaban en la superficie. Sintió una mano huesuda y alargada en su hombro. La mano se sentía frijada y húmeda al contacto, como un pescado muerto. Pertenecía a una mujer que se postró frente a Yesha. Tenía un vestido blanco y largo que lucía demasiado antiguo, correspondiente sin duda a una época mucho más remota. Alguna vez en alguna ilustración de uno de los libros de su padre, La vida, la niña vio prendas similares, ropajes amplios, ribetados con encajes y ceñidos de la cintura. Un velo le cubría el rostro, pero la niña recibía que algunos siniestros se escondían detrás de esa cascada imponerle de tela. Lo único que podía ver a Yesha era que las manos de la mujer se tenían un aspecto grotesco debido a lo largo de sus debidos desposicionados con el resto de su cuerpo, unas uñas largas y afiladas como las zarpas de un depredador a el hecho. Ayesha, Ayesha, escuchó la niña decir dentro de su mente. La niña quería llorar o gritar, pero era imposible de que de alguna manera u otra deseó perder el conocimiento para poder escapar de la terrible visión que tenía enfrente y de aquella voz espectral y cargada de dolor que escuchando dentro de ella. Tu padre y ella, dijo la voz, es un siseo como serpiente. Debes ir con tu padre, salvarlo, ahora todo depende de ti. Ayesha no encontró sentido en que aquellas frases, pero después de todo, nada de todo lo anterior lo tenía. La mujer se fue enconvorcando, dirigiendo su rostro cubierto al de la niña de forma casi imperceptible, como si éste se moviera a una velocidad siniestra de toda
lo que la niña había conocido de verlo, de verse destilada el hedor aciago de la profundación. Ayesha comenzó a gemir, pero no le era posible separar los labios el uno del otro, y solo emitió gemidos incomprensibles mientras la mujer la tomaba con ambos brazos de los hombros. El resplandor que inundaba la habitación empezó a adquirir mayor intensidad y toda la luz se volvió más cegadora, como si estuvieran dentro de la llamas calcinándose a pesar de la temperatura se sentía glacial. La mujer se descubrió el velo y Ayesha pudo ver que que las cuencas donde deberían haber estado los ojos eran dos pozos negros y profundos donde habitaba la muerte. Su rostro era un cráneo del cual colgaban pedazos de carne putrefacta que cubrían algunas partes de su esqueleto. La temperatura siguió descendiéndose de forma abrupta. El esqueleto siguió sosteniendo a la niña en un brazo helado y mortífero. Afuera el aire retumbó contra la ventana, produciendo un sonido aspectual y estremeciéndose de manera violenta como el cristal rasgándolo, a lo que una corriente entró de forma impetuosa, bramando sonidos incomprensibles y terribles. La mente tenía sus límites. Ayesha, presa del pánico y la desesperación, sintió que su cabeza daba vueltas como una ruleta, mientras cada vez que trataba de jalar una bocanada de aire a sus pulmones se le dificultaba como si fuera un labor titánico. El mundo iba perdido de su halo de luz. El horror cada vez se tornaba más real y por lo tanto más escalofriante. Lo tenía junto a frente de ella, exhalando un aliento frío y pestilente. Lo último que vio la niña ante el perder el conocimiento fueron las vacías del esqueleto y los dientes amarillentos podridos abriéndose y cerrándose muy cerca de su rostro, diciéndose: tu padre Ayesha, debes salvar a tu padre. Después de todo se volvió negrura y Ayesha se descendió de manera inestable hacia hacia la ciénaga profunda y negra de los abismos de la inconsciencia.